Ahora sí. Bueno, entonces hacemos el problema 7, hacemos el problema 19 y después vemos de la guía complementaria si se ponen a pensar alguno de ustedes, ¿está bien? Bueno, el problema 7. El problema 7 dice lo siguiente. Dice, se vierten 250 esquirlas de plomo en un calorímetro. Entonces primero presentemos el calorímetro. Los calorímetros siempre son adiabáticos, o sea, no hay intercambio de calor entre lo que pasa en el interior y el exterior. Dice que se vierten 250 gramos de esquirlas de plomo a 150 Celsius sobre un bloque de hielo de 50 gramos en un recipiente adiabático. O sea que tenemos un bloque de hielo, vamos a hacerlo con otro color. Tengo este bloque de hielo. Y sobre él se vierten unas esquirlas, ¿sí?, de plomo. O sea, una pequeña masa de plomo. ¿Está bien? Entonces, la masa de plomo es 250 gramos. La temperatura inicial del plomo es 150 grados. Y además abajo nos dicen el calor específico del plomo sólido. El plomo sólido, eso es 0, no lo dicen. Así, acá, 0,03 calorías sobre gramo grado. Y del hielo nos advierten también que la masa del hielo es 50 gramos, que la temperatura inicial del hielo es dato del problema, es de menos 30 Celsius, y además nos dan el calor específico, ¿está bien?, del hielo, que es 0,5, eso ya lo sabíamos. Una cosa, déjenme decir, el calor específico, las unidades de calor específico son en general la caloría sobre grado Celsius. Pero si ustedes la ven, en vez de que con calorías con Kelvin, es exactamente la misma. Porque este grado refiere en realidad a una diferencia de temperatura. Y diferencia de temperatura en Celsius es igual que diferencia de temperatura en Kelvin. Así que si simplemente cambiamos el grado Celsius por los Kelvin, si primero hacemos la diferencia, da lo mismo hacerla en Celsius que en Kelvin. Así que si tienen Celsius o si tienen Kelvin y la quieren pasar a Celsius, simplemente es borrar la K y poner la C. Es exactamente lo mismo. Por supuesto también hay otras unidades, ¿no? Otras veces también ponen kilocaloría arriba y abajo kilogramos. Es lo mismo porque si estoy multiplicando por 1000 arriba y por 1000 abajo. 1000 dividido 1000 es 1, o sea, estamos siempre en lo mismo. ¿Está bien? El problema en tal caso es cuando nos dan kilocalorías arriba y gramos abajo, grados Celsius. Entonces acá es lo mismo que 1000 calorías sobre grado Celsius. Volvemos a esto, digamos, ¿está bien? Pero si no, este paquete de unidades es exactamente igual a este paquete, que es exactamente igual a este. Lo digo porque algunas veces, en general, en
en el texto refiere siempre a este, y en el parcial muchas veces se ha tomado con este o con este. ¿Está bien? Y fíjense que son todos iguales. Bueno, machetéenselo, ¿no? Simplemente tengan en cuenta esto. Bueno, acá no hay ningún problema, justamente nos dan en esta unidad calorías sobre gramos sobre grados Celsius. Por supuesto, ninguna de estas es del Sistema Internacional de Medidas. O sea, esta unidad no es del sistema, no es del Sistema Internacional. Es una de las pocas unidades que insistimos en usar a pesar de que no es del Sistema Internacional. Bueno, esto es medio como anécdota, pero está bueno para tenerlo en claro a la hora del parcial. ¿Está bien entonces? Que escrito de las tres maneras es exactamente la misma manera. Bueno, sigamos. Entonces ahora nos están pidiendo cuál es la temperatura final del problema, del sistema. O sea, la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, no sé qué colega había dicho, lo del Maya. Sí. ¿Cuál fue tu duda, Maya? Que no me estaría dando la temperatura de equilibrio, como que me da mucho más arriba de lo que debería ser, Ajá. ¿Qué temperatura te da vos? como 111 por ahí. Ah, flauta. Mucho, ¿no? Porque Sí. vos tenés, si bien tenés poca cantidad de hielo, está muy baja temperatura. Tenés alguito del plomo, pero no es una temperatura tan alta. O sea, vos estaría, para que todo esto termine en ¿cuánto? 112. 112, 11. 11, bueno. 111 grados, el agua, el hielo se tuvo que transformar en agua y el agua se tuvo que transformar en vapor. Es mucha energía lo que necesitas, Ujú, porque no hay hielo por arriba de los 0 Celsius. ¿Está bien? O sea, lo máximo que puede haber de hielo es en 0 Celsius. Y el agua, no puede haber agua por abajo de 0 o por arriba de 100. ujú, O sea, si tu temperatura es esta, es como que estarías diciendo que no solamente lo transformaste en agua, sino que en vapor de agua, sino que además el vapor de agua inclusive aumentó su temperatura. Es mucha la energía que necesitas para esto y es medio raro, sí. Entonces veamos, vamos a cómo nos podemos dar cuenta haciendo cuentas. No es fácil, pero más o menos por dónde va a terminar el sistema antes de hacer la cuenta. ¿Está bien? Nosotros tenemos entonces dos cuentas, digamos. Uno en análisis del gráfico y luego el análisis de las cuentas, digamos, ¿no? El análisis analítico. Así que primero vamos a hacer el análisis gráfico, a ver qué nos dice. Esto es importante para hacer luego bien este estudio. ¿Estamos? Entonces, a ver, veamos el análisis gráfico. Esto es la temperatura en Celsius y esto es el módulo del calor en calorías. Muy bien, voy a elegir una de estos, ¿cómo se llama? Después veré qué me conviene. Esto sí es fácil, me conviene este que sea el 0. Esto es el 50, el 100 y el 150. Este sistema no puede tener una temperatura mayor que esta, ni una temperatura menor que esta. O sea, la temperatura de equilibrio, en principio, exagerando, jamás de los jamases, puede ser, o sea, tiene que ser menor
que 150 y mayor que menos 30, ¿no es cierto? Celsius. Esa es la primer gran intervalo, digamos. No puede ser más chica que la de la más fría, de más baja temperatura, ni más alta que la de la más alta temperatura, ¿no? Así que la temperatura va a estar por acá, en un intermedio, en cualquier lado, pero mayor que 50 y menor... Ah, no, perdón, menos 30, dijimos. 0, menos 50. Donde 30, más o menos, está por acá. Y donde... Ponerlo con color. Menos 30 está por ahí y 150 está por acá. O sea que inicialmente cada uno de estos dos está uno a menos 30 y otro a 150. O sea, la temperatura de equilibrio está en algún lado de esta región. No puede ser ni posterior, o sea, ni a temperatura más alta ni a temperatura más baja. Muy bien, entonces agarro una de las cosas. Yo por lo general agarro, lo primero, antes que nada, agarro lo que no sea H2O. ¿Está bien? Así que voy a agarrar el plomo. El plomo está en fase sólida. ¿No es cierto? Son esquirlas de plomo, está en fase sólida. Cuando empieza a bajar la temperatura, ¿podría llegar a cambiar la fase del plomo? ¿Qué tendría que pasar para que el plomo cambie? No, muy bien, Leo, no cambie. ¿Qué tendría que pasar para que el plomo cambie de fase? Hagan una cosa, agarren su teléfono y googleen la temperatura de fusión del plomo. Sí, Leo. Tendría que calentarse a 327 grados. Muy bien, la temperatura de fusión del plomo es 327 grados Celsius. En esta temperatura fusiona, o sea, se transforma en líquido. Está muy por abajo y encima va a bajar más, con lo cual es sólido y se queda en sólido, no puede cambiar. ¿Está bien? Entonces veamos qué calor puede llegar a ser. Bueno, ok, ¿qué puede hacer cuando el plomo, que no va a bajar su temperatura, eso me lo dijeron, creo que me lo habían dicho, y no puede cambiar de estado de agregación? O sea, ¿qué calor está absorbiendo o cediendo el plomo cuando baje su temperatura? Cediendo, ¿está bien? Cede, el plomo cede. ¿Cuánto cede el plomo? Bueno, en principio no sé, porque yo no sé a qué temperatura va. Bueno, ok. Entonces, este gráfico es un gráfico de hipótesis, ¿no? O sea, yo justamente construyo el gráfico con hipótesis. Esas hipótesis no siempre van a ser realistas, ¿está bien? Pero yo necesito motivarme a hacer una cuenta con hipótesis. Muy bien. Entonces, yo sé que el calor que va a ceder es de tipo sensible, va a ser la masa del plomo, por el calor específico del plomo, por la diferencia de temperatura. Muy bien, la masa del plomo era 250 gramos. El calor específico del plomo es 0,03 calorías sobre grado. Ya acá se me van los gramos. Por la temperatura final menos la temperatura inicial, que fue 150. Bueno, entonces acá es donde está la hipótesis. ¿A qué temperatura final puedo llevar al plomo? Podría ser 100, podría ser 50, podría ser 0 o podría ser menos 30.
¿Está bien? Si elijo una por abajo de menos 30, también es fantasiosa. Sale de la órbita de las posibilidades de mi problema, ¿no? Pero bueno, también podría llegar a ser. Yo siempre voy a exagerar cuando haga esta hipótesis. Voy a llevarlo a menos 30, que es lo más bajo que considero que puede llegar a ir. Así que acá le voy a poner menos 30. ¿Está bien? Y hago la cuenta. Pero Andina, este no es el calor que va... Sí, ya sé que no es. Yo lo que solamente quiero es graficar. Entonces voy a graficar exagerando, construyendo hipótesis. Hipótesis que yo sé que no son realistas, pero me van a ayudar luego a ver algo. Entonces, bueno, hagan esta cuenta, a ver cuánto da. Díganme cuánto vale esto. Menos 1350 calorías, ¿no? ¿Es coherente el negativo? Sí, porque ¿Qué está quiere? bajando su temperatura. Bueno, sí, muy bien. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir este negativo? Cede, muy bien, muy bien. Está cediendo calor. Ok, entonces ponerle que esto sea, esta rayita sea 1000. Lo pongo así. Lo voy a poner en kilocalorías, ¿está bien? Esto es 1 kilocaloría, 2 kilocalorías, 3 kilocalorías. Fíjense que menos 1350 calorías es lo mismo que menos 1,35 kilocalorías. ¿Sí? ¿Lo ven? 1000 calorías es igual a 1 kilocaloría. 1350 calorías es igual a 1,335 kilocalorías. Solamente que está con el signo negativo. ¿Está bien? Sí. Entonces lo puse en 1000 porque esto si no se me iba mucho. Entonces cambié la escala. Bueno, 1,35, esto sería 1,5, 1,35, ponerle que sea por acá. Bueno, entonces cuando se dio 1,35, ¿está bien? La temperatura es menos 30. O sea que voy a menos 30. Y este es el punto. Siendo esto 1,35 calorías. Pero Andina, acá lo pusiste positivo y acá está negativo. Ok, pero el negativo se ve en la pendiente, ¿no es cierto? En la pendiente de esta gráfica. Si la pendiente es así, la pendiente es negativa. Si la pendiente es así, la pendiente es positiva. ¿Está bien? Entonces, justamente que sea de pendiente negativa implica que el calor es cedido. Acá siempre lo voy a tener en módulo el calor. Por eso acá siempre va a estar positivo, pero tengo que analizar que el signo está escondido, digamos, en las pendientes. Bueno, muy bien, entonces uno de estos dos, que no me va a quedar tan lindo el gráfico. Bueno, ponerle, ¿no? Ponerle que sea así el gráfico. Bueno, vamos de nuevo. Ponerle que sea así. ¿Está bien?
tenía un poquito más, acá estaba el 1000 y acá estaba este valor. Estamos más o menos por acá. O sea, iba entre este punto y este punto. ¿Estamos? Bueno, ahora sí voy al agua. Del plomo ya no puedo saber más nada, así que voy al agua. Ahora voy a hacer hipótesis sobre lo que le está pasando al agua, al hielo. ¿Está bien? El hielo también está en estado en fase sólida. Pero la fase sólida del hielo, ¿cuál es la temperatura de fusión del hielo? 0 grados. 0 grados. O sea que el hielo está en menos 30, está acá, y su temperatura de fusión está muy cerquita, 0 Celsius. Y el plomo lo que va a hacer es, al cederle calor, el hielo va a absorberlo. El hielo absorbe, ¿está bien? Y entonces, ¿qué va a pasar con el hielo? En principio, está en fase sólida y puede llegar a ser transformado, ¿no? Puede ser que cambiemos su temperatura de menos 30 a 0 y lo llevamos a esto. O sea que en principio el estado es sólido, la fase sólida, y puede ser que llegue hasta la temperatura de fusión. ¿Y ahí qué pasa? Se transforma en líquido. Ahora, el líquido, la temperatura de vaporización es 100 Celsius. Así que el líquido puede ser que llegue a 100 Celsius, ¿no? Y ahí se transforme en vapor. Bueno, vamos a indagar sobre este camino. En principio vamos a llevarlo, la primera parte, ¿no? Vamos a llevar el sólido hasta su temperatura de fusión. ¿Qué calor requiere el hielo para llegar a la temperatura de fusión? Bueno, la temperatura final va a ser 0 Celsius y la inicial va a ser menos 30. Ojo con este menos, ¿no? Así que la masa del hielo era 50 gramos. El calor específico es 0,5 calorías sobre gramos grados por la temperatura final menos la inicial. ¿Cuánto da eso? Fíjense que va a quedar positivo porque este menos va a quedar positivo. 50 por 0,5 por 30 da 750 calorías. 750 calorías es más o menos por acá, poner. Esto sería 0,75 calorías. O sea que llega a una temperatura de 0 grados habiendo absorbido 0,75 kilocalorías, ¿no? O lo que es lo mismo, 750 calorías. Así que ya marco esto y llego hasta ahí. Lo que observo es que todavía no se juntan las gráficas. Este camino, esto ya lo hice. Entonces sigo. Ahora lo transformo todo en hielo, ¿no? Ya llegué, ya hice esta primera parte. Ahora voy a hacer la segunda parte. Ahora lo transformo todo de hielo a agua. Así que el calor es tipo latente. O sea, fusiona, ¿no? La masa del agua es 50 gramos y el calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramos. Gramo con gramo se va. ¿Cuánto me queda? 4000, ¿puede ser? $4.000 calorías, o lo que es lo mismo, 4 kilocalorías.
Ok. Entonces, si esto era 1, si esto era 2, si esto era 3, si esto era 4 kilocalorías, ¿está bien? Y si esto era 5, entonces a partir de los 750 necesito 4000 más. O sea que desde los 750, que sería este punto, necesito todavía 4000 más. O sea, voy a llegar a 4750, o sea, 4,75 kilocalorías. Así que entonces voy a sumarle esto. ¿Estamos? ¿Entendió lo que hice? Básicamente, primero fueron 750 calorías y después requirió de 4000 calorías más. Con 750 fue de menos 30 a 0. Con 4000 fue de esta posición de 0 a esta posición también en 0. Lo único que hizo es transformarse en líquido. Bueno, ¿y qué observo? Paro un poquito a hacer cuentas y voy al gráfico. ¿Y qué es lo que observo ahora? Que las gráficas se cortan. Bien, ¿dónde se cortan? ¿En qué temperatura se cortan? En la... ¿Cuál es esta temperatura? En 0. En 0, listo. La temperatura de equilibrio entonces va a ser 0 Celsius, porque ahí se cortan las gráficas. Cuando se cortan en las temperaturas de fusión o de vaporización es buenísimo, porque entonces ya sé cuánto vale, no necesito hacer la cuenta. Bueno, como moraleja, todo lo que viene después en realidad no existe, porque una vez que llega al equilibrio, no puede, el plomo no va a seguir bajando y el agua no va a seguir derritiéndose. Pero, ¿qué es lo que observo acá con el agua? Ok, entonces el plomo va a seguir siendo sólido y su temperatura va a ser 0 Celsius. Así termina la vida el plomo. ¿Y qué pasa con el agua? Con el hielo, perdón. ¿Va a estar sólido? La temperatura va a ser 0 Celsius. ¿Cómo? Va a ser parte hielo y parte agua. Bien, claro que sí. Entonces, una parte se derritió, que sería esta de acá, y otra parte no llegó a derretirse. ¿Está bien? Así que en realidad el hielo, la foto final de todo esto, va a ser el plomo sólido a una temperatura de 0 Celsius. ¿Sí? Y el hielo parte se derritió y parte se quedó sólida. ¿Cuánto? ¿Qué masa del hielo es ahora líquida y qué masa sigue siendo hielo? Yo sé sí que todo esto termina, también el hielo, tanto el agua como el hielo, termina a la misma temperatura de 0 Celsius. ¿No? Esta sería la foto final del sistema, del esquemita este. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Si la pregunta era cuál era la temperatura final, ya está, no necesito avanzar más. Ya sé que la temperatura final es 0 Celsius. Si la pregunta es cómo termina el sistema, entonces tengo que aclarar un poquito más.
termina a temperatura de 0 Celsius, pero el plomo sigue líquido y el hielo parte se derritió y parte queda sólido. Y seguramente quizás hasta me pregunten, pero ¿cuánto se quedó masa? ¿Cuánto se fusionó y se transformó en líquido? ¿Y cuánto entonces se quedó como hielo? Pues la masa del hielo era 50 gramos, ¿no? Esa era la original, 50 gramos. Así que parte de ella, esta es la total. Alguna parte se transformó en agua y alguna otra, lo que quedó, sigue siendo hielo. No puede haber más de 50 gramos. Maya, ¿se entendió en principio esto de que llegamos a 0 Celsius haciendo este gráfico? Sí, sí, me había Bien, equivocado en el gráfico. ok. Bien, entonces ahora veamos esta masa. Y esta masa hay varias formas de sacarlo, pero una podría ser desde el análisis analítico, sabiendo ahora que la temperatura de equilibrio es 0 Celsius. ¿Está bien? Podría hacerlo. Y si no, la otra cosa que podría hacer es, miren, puedo calcular, otra forma de hacerlo es, puedo calcular cuál es el calor que cede el plomo para llegar a esta temperatura. Y ese calor va a ser la masa del plomo por el calor específico del plomo por la temperatura final menos la inicial del plomo, que es 150. ¿Está bien? Si hago esto me da 250, esto es 250 y esto es 0,031. Hagan esta multiplicación. 250 por 0,031 por menos 150 da menos, ¿cuánto? ¿Cuánto dio esto? Me dio menos 1162,5. ¿Cuánto? Menos 1162,5. Ok. Muy bien. Ahora, lo que cede el plomo es exactamente igual a lo que absorbió el hielo, ¿no? ¿Cuánto absorbió el hielo? Bueno, el hielo absorbió una cierta cantidad que es la que le sirvió el hielo para llevarlo a 0 Celsius. ¿Está bien? Y otra cierta cantidad, esa la habíamos calculado. De hecho, creo que era 750. ¿Está bien? Esto es esta de acá, esta rayita de acá. Y ahora le sumo esta otra rayita de acá, esta parte de acá. O sea, esta de acá requirió 750. Esto es 750 calorías. Positivo, ¿no? Porque es lo que absorbió el hielo. Y a su vez requirió de este calor. Y este calor es la masa del hielo que se transformó en H2O por el calor latente de fusión del hielo, que era 80 calorías sobre gramo. ¿Estamos? Entonces fíjense que exactamente lo que cede el plomo es lo que absorbe el hielo. Entonces, ¿cuánto absorbió el hielo? Pues absorbió 1162,5.
1162,5 calorías. No le pongo negativo porque si no estaría diciendo que el hielo estaría cediendo. No, el hielo absorbió esa cantidad de calor. ¿Qué cantidad? 1162,5. Y es calor absorbido para el hielo. Y esto es igual al calor absorbido del hielo de ir de C menos 30 a 0, que era 750 calorías, más la masa del hielo que se transformó en H2O, o sea, en agua líquida, por 80 calorías sobre gramo. Y listo, de acá saco cuánto vale esa masa que se transformó, esta masa, la masa que se fusionó, que se transformó en líquido. O sea que esto que está sumando lo paso restando, me va a quedar 1162,5 calorías menos 750 calorías. Y acá nos va a quedar el 80, que lo voy a sacar dividiendo. 80 calorías sobre gramo. Bueno. Ahí está. ¿Cuánto da? ¿Cuánto vale esa masa? 5,15 gramos. O sea que esta masa es 5,15 gramos. La masa que se transformó en agua. Si eran 50 y 5,15 gramos se transformó en agua, ¿cuánto hielo quedó? Pues 50 menos 5,15, ¿cuánto da? 44,75. 44,55 gramos. No, bueno, pero ¿Eh? 85. 85. ¿Está bien? Entonces, fíjense que todo quedó a 0 Celsius, pero el hielo algo se derritió, algo se transformó en agua y el resto quedó como hielo. ¿Está bien? Este problema yo lo llevé, quería que ustedes interpretaran cosas, o sea, la verdad que era un problema que se hacía en 2 patadas si hacían bien el gráfico. Quizás les llevaba un poco más de cuenta calcular lo del hielo, lo del agua, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, vamos al 19, ¿les parece? Queda grabado, así que... Uy, ahí está. Era otra. Ahí está. Bueno, vamos al 19. Voy a buscar el 19. Bien, el 19 ya es de transmisión de calor. ¿Está bien? Entonces recordemos que vimos de transmisión de calor. Hacemos un raconto de fórmulas solamente para decir que el calor por unidad de tiempo, o sea, la capacidad calorífica, perdón, la potencia calórica, ¿está bien? Potencia calórica. La potencia calórica es igual a, bueno, si es por conducción, ¿sí? Era la ley de Fourier que decía que la potencia calórica depende del coeficiente de
¿cómo se llama? Ay, qué mal que estoy re dormida. Bueno, el coeficiente de conductividad térmica por la sección por la diferencia de temperatura dividido la longitud, ¿está bien? De la varilla era, ¿se acuerdan? Esta longitud muchas veces también puede ser el espesor. Bueno, esta es la ley de Fourier. Y por radiación, la potencia calórica o la potencia va a ser igual a el coeficiente de emisividad por la sección, ambas dependen de la sección, por una constante que es la de Stefan Boltzmann por la temperatura del objeto a la cuarta potencia. A su vez recuerden que también hay otra fórmula que es la de la misma, pero se llama ecuación de balance, donde habla de la neta o total como un balance entre la del sistema menos la del medio, la del entorno. Básicamente todo es igual salvo la temperatura. O sea que esta va a ser igual a el coeficiente de emisividad, la superficie en cuestión, sigma por la temperatura del sistema a la cuarta menos la temperatura del entorno a la cuarta. ¿Está bien? Esa es se llama ecuación de balance. Bueno, acá tomen entorno y sistema, para que esto sea positivo, tomen acá la de temperatura mayor, ¿no es cierto? O sea, si el sistema tiene mayor temperatura que el entorno, la tomo así. Si el entorno tiene más temperatura que el sistema, la tomo al revés. Primero el entorno y después el sistema. De tal manera que la resta me quede positiva. ¿Estamos? Bueno, el problema 19 es un problema que en realidad sale de esta coyuntura. No voy a usar nada de esto en el problema 19. Es más de lógica, como les dije al principio, ¿no? Dice así: se quiere utilizar energía solar para calentar un tanque de 1000 litros de agua. O sea, tengo un tanque con 1000 litros de H2O y quiero calentarlo, o sea, quiero que ingrese calor. Quiero que ingrese una cierta cantidad de calor, ¿sí? Y ese calor proviene de unos paneles solares. Que dice que, bueno, en principio, esta agua la quiero llevar desde una temperatura inicial de 20 Celsius a una temperatura final de 60 Celsius. ¿Está bien? Yo antes de ir al esquema puedo identificar cuánto vale este calor, el calor que requiero para que estos 1000 litros de agua llevarlo, digamos, de 20 a 60 Celsius. A ver, ese calor que requiero absorber es igual a la masa del H2O por el calor específico del H2O líquido por la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea que esto básicamente son, en 1000 litros hay 1000 kilogramos, ¿no? O sea que estos son 1000 por 1.000.000, digamos, de gramos. 1000 kilogramos son 1.000.000
de gramos, ¿no? Lo multipliqué por 1000. Multiplicado el C, que es 1 caloría sobre gramo grado, por la temperatura final, que me dicen que es 60, menos la inicial, que es 20. Muy bien, hagan la cuenta y díganme cuánto necesito. Grado con grado se va, gramo, perdón. También se va a ir, por supuesto, los grados, me va a quedar calorías. Y esto es 60 menos 20 es 40, o sea que esto es 40 millones de calorías, o lo que es lo mismo, 40.000 kilocalorías. ¿Hasta acá se entendió? Sí, O sea, yo necesito calentar una cierta cantidad de agua, que hay acá, 1000 gramos, o lo que es lo mismo 1000 kilogramos, y para eso, y pasarla de esta temperatura a esta, y para eso necesito que entregarle al sistema, que sería el agua, esta cantidad de calor. Muy bien, entonces dice que ese calor no va a venir de, podría hacerle fuego abajo, ¿no? Acá podría encender una fogata y calentar este recipiente y entonces calentar así el agua, proveerle calor, pero no, dicen que lo que quieren es que tomemos cierta energía que proviene del sol, que incide en cierta energía que proviene del sol, que incide en estos paneles solares. Los paneles solares lo que van a hacer es transformar energía, esa energía que viene entonces en forma de radiación, digamos, y que se va a transformar en energía eléctrica, y eso va a calentar determinada resistencia que debe haber adentro de ese tanque. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en definitiva, a lo largo de un cierto tiempo, voy a atrapar esa energía, la voy a llevar para allá y voy a darle esta cantidad de calor. La pregunta que me hacen es, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo necesito exponer al sol todo este sistema para que justamente junte esta cantidad de energía que yo le tengo que dar al agua? ¿Se entiende? sí. Bien. Muy bien, entonces ahora voy a este panel. Dice que para hacer todo esto se utilizan 9 paneles, no, se utilizan 9 metros cuadrados de paneles, o sea, me dan la sección, me dice que son 9 metros cuadrados, que absorben radiación solar incidente. Ok, incide del sol esta radiación. O sea, me hablan de la radiación, o sea, me están hablando del calor por unidad de tiempo. ¿Está bien? Incide calor por unidad de tiempo del sol en estos paneles. Dicen que se transmite al tanque por conducción. ¿Está bien? Por acá. Por algún material que conecte esto con el tanque. Sin pérdidas. O sea que lo que llega efectivamente al agua. Dice, ¿cuántas horas de sol se requieren si la irradiación, o sea, justamente la potencia, esto se llama irradiación, ¿no? La cantidad de calor que absorbe del sol, calor incidente por unidad de tiempo, es en promedio de 400 watts por metro cuadrado. O sea que me dicen que la cantidad de calor del sol por unidad de tiempo, ¿está bien? Por unidad de superficie es 400 watts
sobre metro cuadrado. Fíjense que nos da por unidad de superficie. ¿Está bien? Muy bien, como yo tengo 9 metros cuadrados, si yo lo multiplico esto por 9 metros cuadrados, claramente esto se me va con esto y me queda en watts. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? O sea que la cantidad de calor por unidad de tiempo que llega del sol, ¿está bien? Es los 400 watts multiplicado 9. O sea, me queda 4 por 9, 3600 puede ser. Watts. Hagan la cuenta porque estoy medio dormida. Medio lo mismo. Sí, sí. ¿Sí? O sea que en total, encarando los 9 metros cuadrados, en total le está llegando del sol, ¿sí? En total, considerando los, vuelvo a repetir, considerando los 9 metros cuadrados, está incidiendo, esperen que lo voy a poner, está incidiendo una cierta, una cierta cantidad de 3600 watts. ¿Está bien? Tuve en cuenta los 9 metros cuadrados, ¿ok? Ahora bien, dicen que el coeficiente de absorción de, de los paneles no es igual a 1. Quiere decir que incide es 3600, pero el panel no absorbe 3600. Afirma el libro que el coeficiente de absorción es 0,75. Quiere decir que solo el 75% de lo que incide es absorbido. ¿No? ¿Está claro? O sea que solamente el 75%, o sea 0,75, es lo que absorbe. Entonces, en realidad, no están llegando, están llegando 3600, pero esos 3600 que llegan no se van todos a el tanque, solamente el 75%. Así que quiero calcular cuánto vale ese 75%, o sea, sí, el 100%. Este es el 100% incidido. El 75%, ¿cuánto es? 2700. O sea que en realidad todo esto está muy bonito, ¿sí? Pero no me interesa para nada. Lo único que me interesa es lo que efectivamente está llegando al tanque. Y al tanque, ¿no? A partir de estos paneles solares, ¿está bien? Le ingresa una cierta cantidad de calor, que es un calor por unidad de tiempo, o sea, una potencia, que es igual a 2700 watts. O sea, básicamente entonces tengo que Q sobre delta T es 2700 watts. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? O sea, watt que era joule sobre segundos, ¿no? El watt es, el watt es joule sobre segundo. Entonces yo necesito saber si la potencia radiante que ingresa, la efectivamente que ingresa, es de 2700,
qué cantidad de horas necesito para que ingresen efectivamente esta cantidad de calor. Y entonces esa es la única cuenta real que tienen que hacer. Acá van a poner 40.000 calorías igual a este delta T, lo voy a pasar multiplicando. Y lo que van a despejar es justamente este delta T. Pero acá tengo otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que este está en calorías y este está en joules. Así que o los joules los paso a calorías. Perdón, esto es kilocaloría encima, ¿no? Encima es kilocaloría. O los kilocalorías los paso a joule o los joule a kilocaloría. Elijan ustedes. A ver. Una caloría era igual a 4,18 joules, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí. Entonces, si quiero pasar las kilocalorías a joules, por ejemplo, tendría que primero transformar en kilocaloría, ¿sí? Una caloría es equivalente a 0,001 kilocaloría. O sea que esto es igual, es 4,18 joules. Así que una kilocaloría es igual a 4,18 joules dividido 0,001. Así que donde dice kilocaloría puedo llegar a reemplazarlo por esto. Bueno, hagan la cuenta y me dicen cuál es el tiempo. Fíjense que no usamos ninguna, ni esta fórmula, ni esta, ni esta. Era más una lógica, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, díganme ustedes cuánto vale esa cuenta. Me dio 4.180. Muy bien. O sea que el delta T es 4.180. ¿Te dio? Sí. Poquito, ¿no? Sí, sí. Segundos, porque fíjate que se te van, estas kilocalorías van a pasar a joules, el joule con el joule se va a ir, este segundo pasa multiplicando, ¿no? Te va a quedar en segundos. No sé, es una pregunta, ¿cómo sería la cuenta? Porque, o sea, serían 40.000 por 4,18 dividido 0,01. Multiplicado, sí, dividido. A ver, espera, vamos a la cuenta. Entonces te queda 40.000 por kilocaloría, entonces es 4,18 dividido 0,001 joules. Y esto es igual a delta T por 2.700 joules sobre segundos. El joules con el joule ya se va. Y estos 2.700 pasan dividiendo. Bueno, ¿cuánto les da esto? $4.000 por 40.000, perdón, 40.000 por 4,18 dividido 0,001.
me da 167.200 millones. A mí me da 167.200 millones. Y ahora lo divido por esto. 2.700. 1 sobre segundos. Bueno, 1 sobre segundos. Este segundo es la división de una división, con lo cual pasa arriba multiplicando, ¿no? Esto directamente es segundos. O sea que es lo que calculé dividido 2.700. Me queda 61.925,9 segundos. Bueno, esto es en segundo. Ahora lo divido por 3.600 para ver en horas. Dividido 3.600 y me queda 17,2 horas. O sea que necesito, o lo que es lo mismo, esta cantidad de segundos, o lo que es lo mismo, esta cantidad de horas. ¿Estamos? Fíjense que necesito más de un día de sol para calentar eso. Sin pérdida, ¿no? Que no se escape. Necesito un día y medio más o menos de sol. El sol no está 24 horas, ¿no? Ya de por sí. Los paneles solares necesitan además sol de frente, no tangencial. O sea, primero la sombra no vale y segundo el sol tiene que estar bastante de frente. O sea que no es que capturan toda esta energía durante todo el día. Tienen una ventana temporal mientras esté el sol. Y si ese día se nubló, cagué. ¿Está bien? Así que bueno, fíjense que es bastante tiempo. Bueno, este problema está hecho, no sé cuán realista es, y además está hecho hace como 20 y pico de años. Creo que la tecnología mejoró un poco, aunque se hizo más eficiente, digamos, las conexiones y el material que intermedia acá, particularmente el material del panel solar. ¿Está bien? Pero igual necesito un tiempo, no es así inmediato. Bueno, se entendió este problema, era el más feíto de todos, porque justamente no era atacar el problema con respecto a esta fórmula, sino era simplemente montar una lógica. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿qué les parece si pensamos juntos uno de los choice? Okay. Por ejemplo, uno que siempre ustedes preguntan por lo general, y ya les digo cuál es. De los choice hay uno que no lo hagan, que es del iglú, el 5. No lo hagan. Hay dos que están buenos. Uno es el 9. Y el otro es el 7. El 9 hagamos el 9 primero. Bueno, el 9 dice lo siguiente, de elección múltiple, ¿no? Dice así: si la temperatura de la superficie del Sol, acá está el Sol, ¿qué hice?
y estamos hablando de su superficie, la superficie solar. Si la temperatura de la superficie del Sol fuera la quinta parte de su temperatura actual, ¿está bien? Expresada en Kelvin. Entonces, la potencia que la Tierra recibiría del Sol sería con respecto a la actual. O sea, yo tengo una temperatura del Sol, ¿sí? Y tengo una cierta radiación que viene del Sol. Esta radiación va a ser igual a esta fórmula. Va a ser el coeficiente de emisividad de la superficie del Sol por la superficie del Sol por el sigma por la temperatura del Sol a la cuarta potencia. Entonces ahora preguntan qué pasaría si hay una nueva temperatura del Sol que fuera una quinta parte de la anterior, o sea, la anterior dividido 5. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la radiación que llega a la Tierra? Llamémosla prima. Esta es una y esta es prima. ¿Está bien? Esta radiación que llega a la Tierra es el coeficiente de emisividad del Sol por la superficie, por sigma, por la nueva temperatura elevada a la cuarta potencia del Sol, ¿no? La nueva temperatura del Sol. ¿Está bien? Entonces lo que dicen es, comparen estas dos. ¿Cuánto una es más grande o más chica que la otra? ¿Está bien? Y si se fijan, la respuesta es que respecto de la nueva potencia es 16 veces menor, la mitad, la misma, 25 veces menor, la quinta parte, más de 600 veces menor. ¿Está bien? O sea, quiero comparar esta respecto de esta. ¿Y qué era comparar? ¿Se acuerdan? ¿Igualarlas? No. Cuando alguien me pide comparar, los tengo que poner en relación. ¿Qué era poner en relación? Comparar. ¿Se acuerdan que era una división? Entonces yo quiero comparar la actual con esta nueva temperatura, o sea, Q sobre delta T prima, respecto de la potencia anterior. Vale, si yo esto lo llamo potencia 1 y esto lo llamo potencia 2, hacer esto también es poner potencia 1, 2 arriba y 1 abajo. ¿Está bien? Comparar es poner en relación, o sea, dividir. Muy bien, la potencia 2, que sería esta de acá, la primada, es sigma por la superficie del Sol, por el coeficiente de emisividad, por la nueva temperatura a la cuarta potencia. Y esta potencia, la original del Sol, es su emisividad por la misma superficie, por sigma, por la temperatura del Sol, a la cuarta. Fíjense cómo estas porquerías se cancelan. Y solamente queda esta relación entre las temperaturas a la cuarta potencia. Ahora bien, la temperatura del Sol primada, la nueva temperatura, era la de anterior dividido 5. Y todo esto elevado a la cuarta potencia. Dividido la temperatura nueva elevada a la cuarta. ¿Sí? Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que Elevar todo. Claro, tengo que distribuir la potencia, ¿no? Me queda
la temperatura del Sol a la cuarta dividido 5 a la cuarta, todo dividido por la temperatura del Sol a la cuarta. Y esto es igual, estoy haciéndolo con mucha tranquilidad, ¿no? Esto es la temperatura del Sol a la cuarta dividido 5 a la cuarta, ¿tá? Dividido 7, la temperatura del Sol a la cuarta. Y esto es lo mismo, dividir es lo mismo que ¿qué? Multiplicar la inversa. Fíjense que esto con esto se cancela, entonces me queda 1 sobre 5 a la cuarta. ¿Y cuánto vale 1 sobre 5 a la cuarta? Esto ya lo veía acá, ¿no? Ya lo veía venir, que esto con esto se te iba a ir. Y te iba a quedar 1 sobre 5 a la cuarta. Pero bueno, para ir con más tranquilidad y ver de dónde sale. Bueno, y esto es un número, 1 dividido 5 a la cuarta. ¿Cuánto es 1 dividido 5 a la cuarta? 1 sobre 6,25, mira. 1 sobre 6,25. ¿Y cuánto da 1 sobre 6,25? 5, sí, 1 sobre 6,25. Sí, como pusieron en el chat, 1,6 por 10 a la menos 3. Perfecto. Entonces, finalmente me queda que la potencia 2, la nueva potencia, es igual a, esta pasa multiplicando, a la potencia 1 multiplicada por 1,6 por 10 a la menos 3. ¿Sí? O sea que la potencia, la nueva potencia es menor e igual a esto. ¿Cuánto menor? 1,6 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Sí. La nueva potencia. Entonces, ¿cuál sería de todas estas respuestas la correcta? Si no, también lo podés poner como vos expresaste. Sería la potencia 1 dividido 625, me habías dicho, que era 5 a la cuarta, ¿no? 625 Sí. puede ser. Sí, Es sí. lo mismo. O sea que la potencia 2 era igual a 1 sobre 600, o sea, es 625 veces menor que la potencia 1. ¿Se ve? Así que la respuesta correcta es la última. Es más de 600 veces menor, la F. Sería la potencia, no es la mitad, porque la mitad sería si acá hay un 2. No es 16 veces menor, acá tendría que haber un 16. No es la misma, tendría que ser 1. 25 veces menores si acá pones 25. La quinta parte si acá tuvieras un 5. No. Tenés 625, o sea que es más chica que 600. ¿Está bien? Todavía. La respuesta correcta es la F. Fíjense que es una pelotudez esto. Lo único que tengo que hacer es dividir bien y tener en cuenta esto. ¿Está bien? ¿Les pareció muy complicado? ¿Lo van a saber hacer la próxima vez que se los pida? Sí. ¿Estamos? Ujú. Háganlo ustedes tranquilos en sus casas y vean de nuevo, digamos, y vean que en realidad no es tan complicado. Y el otro problema que me interesa es el problema 7, también de elección múltiple. El problema 7 es un problema de conducción. ¿Está bien? Y bueno, tendrán que ver qué se puede hacer. ¿Para qué se puede hacer?
¿no? Es un problema que dice lo siguiente. Una varilla de cobre y otra de acero de igual longitud y sección, o sea que la sección de una es igual a la sección de la otra, la longitud de una es igual a la longitud de la otra, pero claramente el K de uno y el K del otro son distintos, porque una es de acero y la otra es de cobre. Dice que están soldadas con un extremo en común. El extremo libre de la varilla de cobre se mantiene a 100 Celsius, o sea que tengo acá una temperatura de 100 Celsius, acá tengo una parte de la varilla, acá tengo la otra parte de la varilla, esto es de cobre y esto es de acero. Dice que del otro lado el acero está a 0 Celsius, así que este es K1 y este es K2. Uno es cobre y el acero es K2. ¿Está bien? Dice, las varillas están aisladas lateralmente, o sea que no hay pérdida de calor por el medio, solamente hay calor que fluye de regiones de mayor temperatura a regiones de menor temperatura por el medio de la varilla. ¿Está bien? Y entonces dice, el coeficiente de conductividad del cobre, K1, es 8 veces el del acero. 8 veces K2. Y esta es la relación que hay entre ellos. Esto es el cobre y esto es acero. Una vez que alcanza el régimen estacionario, o sea que esto es uniforme en una superficie, constante en una superficie. Digamos, una vez que alcanza el régimen, podemos afirmar que, o sea, hay 8 opciones, no, 1, 2, 3, 4, 5 opciones y hay una sola correcta. Que la temperatura en la unión en ambas varillas es igual a 50, o sea que la temperatura de la unión es la temperatura K. Pues tendríamos que sacar cuánto vale la temperatura en la unión. ¿Está bien? Bueno, dice que es mayor o es menor a 50 Celsius. C. Que las diferencias de temperatura en los extremos de ambas varillas son iguales. D. Que la cantidad de calor por unidad de tiempo atravesada en la sección transversal es mayor que la que atraviesa la sección transversal de la varilla de acero. E. Que la cantidad de tiempo, la cantidad de calor, o sea, la potencia que atraviesa cualquier sección transversal de la varilla del cobre es menor. Y hay una F que dice que no fluye calor a través de la varilla. Bueno, la F es ridícula, ¿no? Calor hay, porque hay diferencia de temperatura. Así que calor hay, la F no va. Después tendría que ver algunas de ellas. Y fíjense que o van por el tema de la temperatura de la unión, si es mayor a 50 Celsius, o si es menor a 50 Celsius, o si es igual a 50 Celsius, aunque esta opción no está. Algunas de estas es la verdadera. Esta no está como opción, pero bueno, ¿está bien? O también me hablan de cómo es la potencia calórica para el cobre y para el acero. Cómo es una respecto de la otra. Si son iguales, si esta sería la potencia de 1, esta sería la potencia de 2. Si estas dos son iguales o si esta es más grande que esta o al revés. O sea, me pide relacionar estas potencias y me pide eventualmente obtener la temperatura en la unión. ¿Estamos? ¿A dónde apunta el problema? Sí. Bueno, una de las cosas que tienen que saber es que están en serie o en paralelo estas dos varillas. En serie. Uh-huh.
están en serie. Esta es la unión, ¿no? Acá hay 100 Celsius y acá hay 0 Celsius. Muy bien. No lo dicen, pero sí, no lo dije, pero también se meten con la diferencia de temperatura. Preguntan en un momento si la diferencia de temperatura de 1 y la diferencia de temperatura de 2, si son iguales, si esta es más grande que esta, y así sucesivamente. La diferencia de temperatura de 1, esta de acá, será 100 Celsius menos la temperatura de la unión. Y la diferencia de temperatura acá será la temperatura de la unión menos 0 Celsius. ¿Mm? O sea, o se mete con la temperatura de la unión, o se mete con la potencia, o se mete con la diferencia de temperatura. Y no hay más preguntas que esas. ¿Está bien? Bueno, primero, antes que nada, ¿qué debemos saber seguro respecto de las potencias? Una respecto de la otra, ¿no? El calor que ingresa acá por unidad de tiempo es el mismo calor que egresa por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque justamente es un régimen estacionario. Y solamente llegamos a conclusiones en regímenes estacionarios. Así que como me afirman que el régimen estacionario, sí o sí, la potencia de uno y la del otro van a ser exactamente iguales. ¿Está bien? Sí. O sea que fíjense lo que dicen esas dos. Dice que la potencia de uno es más grande que la de la otra, ¿no? que dice que la D, dice la cantidad de calor por unidad de tiempo atraviesa la sección transversal de la varilla de cobre, o sea la 1, es mayor. La D me estaría indicando que la potencia de 1 es mayor que la potencia de 2. Falso. ¿Cómo son estas dos potencias? En régimen estacionario, iguales. Tienen que ser iguales. Y la E me dice que la cantidad de calor por unidad de tiempo que atraviesa la sección transversal de la varilla de cobre es menor. De nuevo, no es ni mayor ni menor. Falso. Es exactamente igual. ¿Está bien? Así que la D es falsa y la E también es falsa. Las potencias, estas dos, siempre son como Iguales. iguales. De hecho, utilizamos esta igualdad para obtener la temperatura de la unión. Justamente cuando veíamos las ecuaciones a partir de esta igualdad, sacamos que la potencia de 1 es igual a la potencia de 2. O sea, K1 sección 1 por diferencia de temperatura de 1 dividido la longitud de 1 es igual a K sub 2 por la sección 2 por la diferencia de temperatura de 2 dividido la longitud de 2. En este caso las longitudes son iguales, así que se van, y las secciones son iguales, así que se van. O sea que me queda que K1 por delta T1 es igual a K2 por delta T2. Además nos dicen que K1 es 8 veces K2. Si K1 es 8 veces K2, cuando hago eso, fíjense que K2 aparece en ambos lados, así que esto se me va. ¿Y qué me queda? Que la diferencia de temperatura desde acá, esta diferencia de temperatura, es 8 veces, es mayor, ¿no? Es 8 veces más grande que esta diferencia de temperatura, la de 1.
Fíjense que en la C dice que estas diferencias de temperatura son iguales. No, claramente esto lo desmiente, no son iguales. ¿Está bien? Una es 8 veces la otra. Así que la C también es falsa. Y finalmente tenemos que ir a la A y a la B, que nos hablan de la temperatura de la unión. ¿Cuánto vale la temperatura de la unión? Así que lo que hago es utilizar esta de acá, justamente esto. Sé ahora que 8 por la diferencia de temperatura, pero la diferencia de temperatura de una es 100 Celsius menos la temperatura de la unión. Y este es igual a K sub 2, bueno, esto no fue, 1 por delta T2. Y delta T2 es esto, es la temperatura de la unión menos 0. Bueno, 0 es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, y acá propongo una distributiva, me va a quedar 800 Celsius menos 8 temperatura de unión igual a temperatura de unión. Estos 8 ahora lo paso sumando, me queda 800 Celsius igual a temperatura de la unión más 8 temperatura de la unión, o sea 9 temperatura de la unión. Y ahora el 9 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y finalmente me queda que la temperatura de la unión... ¿Ustedes están viendo algo que dice activar Windows, no sé qué mierda? ¿O no? No. No, se me parece a mí. Perdón, me fue muy abajo la cuenta, ¿no? Y esto es 800 Celsius dividido este 9. Bueno, ¿cuánto da? 88,88. 88,88. Bueno, 88,8 Celsius. O sea que esta temperatura es 88,8 Celsius. Fíjense que la diferencia de temperatura entre 100 y 88,8 es, bueno, un algo. Y la diferencia de acá a acá es 88,8 menos 0. O sea, esta es 88,8 y esta es 8 veces menos. 11,1. Bueno, eso ya igual lo habíamos descartado. Bueno, entonces, fíjense que la temperatura de la unión es mayor que la mitad. O sea que es 50. La mayor que 50. Así que la respuesta correcta es mayor que 50, la D. Esta es la correcta. La B de bueno. Es mayor que 50. ¿Dudas? No, lo que sí para estos tipos de ejercicios que tienen un montón de análisis. Sí. Sí. Igual una vez que acá hay 3 niveles de análisis, que es la temperatura de la unión, la potencia y la diferencia de temperatura entre un extremo con la unión. Y esto no hay más que estos 3 análisis. Así que todo está metido acá adentro. Fíjense que todo lo que hagan después va a apuntar a alguna de estas 3 cuestiones. O a saber cuánto vale la temperatura de la unión, o a interpretar que la potencia calórica de un lado y del otro como es, y van a ser siempre iguales. De hecho, salgo de esta igualdad para llegar a esta conclusión. Yo partí de esta igualdad. Así que estas dos siempre van a ser iguales. Y respecto de esto, si se fijan acá, respecto al delta T, la que tiene mayor conductividad térmica es la que va a tener menor diferencia de temperatura. Acá la que tenía mayor era K1, así que es menor la diferencia de temperatura. Así que una de las moralejas que también pueden escribir o machetearse es: a mayor conductividad térmica, menor diferencia de temperatura. ¿Está bien? Sí.
que estas siempre son iguales, la potencia de 1 en serie es siempre igual a la potencia de 2, esto sería la serie, y la temperatura de la unión, que sería la tercera pregunta, pues en realidad viene por esta ecuación. Es seguir la ecuación, seguir la igualdad, poner bien las diferencias de, ¿no? O sea, hacer esta cuenta. ¿Vamos? Sí. ¿Dudas que tengan de algún otro problema? ¿Dudas? Por ahora no, profe. Bueno, yo les recomiendo hacer parciales de los problemas de los parciales. Los problemas que tienen en las unidades, pues, ¿vieron esos parciales que están al final? Ujú. Ahí hay algunos problemas interesantes que tienen mucho que ver con esto que estuvimos viendo. Con estos dos problemas choice o de calorimetría. Siempre en un parcial se toma un problema de calorimetría, ¿eh? Mm. O de conducción o de radiación, alguno de los dos también. Bueno, estamos, dejo de grabar.